Ahí está, ahí ya estamos grabando. Muchas gracias, Salomé, por prender la cámara. Muchísimas gracias. Bueno, entendemos perfecto si alguien no la quiere prender, pero agradecemos mucho cuando las prenden. Bueno, lo que vamos a hacer la clase de hoy es la segunda parte del tema de búsqueda bibliográfica. Más o menos, si ustedes vieron el cronograma, vieron que tenemos en general destinadas 2 clases para cada uno de los temas. Así que hoy vamos a ver Ustedes recuerden que nosotros el lunes que viene vamos a empezar con el segundo tema, que es pregunta, problema de investigación, y el lunes que viene es 7, ¿estoy bien? ¿Es 7 de junio? ¿Sí? Sí, creo que 7. Y recuerden que la semana que viene también tenemos clases de trabajos prácticos el lunes, y el jueves tienen el primer práctico evaluativo, que es sobre búsqueda bibliográfica, ¿sí? O sea que esa semana como que vamos a tener 2 actividades de práctico, la de la clase, donde vamos a empezar a trabajar con pregunta, problema, investigación, y el jueves tienen el práctico evaluativo. Ahí Débora preguntaba si el tema para rendir, si el material para rendir el TP es el video. Es el video, también tienen que ver las actividades de autoaprendizaje que realizaron iba a decir durante la semana pasada, pero en realidad hace como, tuvimos clase el 10 de mayo, o sea que en teoría realizaron durante estos días que no tuvimos clases y que vamos a trabajar hoy. Y fíjense que, bueno, tiene que ver con eso, son ejercicios que están basados en los contenidos de búsqueda bibliográfica que están en el video, que trabajamos en la primera clase de búsqueda bibliográfica, y el tipo de preguntas o los ejemplos de preguntas tienen que ver con las actividades de autoaprendizaje. O sea, eso les puede servir como material, no van a ser obviamente las mismas preguntas, pero les va a servir como modelo de algún tipo de preguntas que se pueden llegar a realizar en esa actividad evaluativa, ¿sí? Así que lo primero que voy a hacer es copiarles acá en el... Sí, es muy buena pregunta la pregunta de Milagros. Una vez, ustedes, si bien pueden completar el práctico evaluativo en distintos horarios del jueves 10 de junio, una vez que empiezan a completarlo, tienen que responderlo en 20 minutos. Es el tiempo que les va a figurar apenas empiezan a responderlo. O sea que no es que está abierto, o sea, no quiere que esté abierto durante mucho tiempo, no quiere decir que lo puedan empezar a la mañana y terminarlo a la hora que se les ocurra, sino que una vez que ingresan, tienen un tiempo límite para responder. Igual, ay, sí, perdón. ¿Va a estar habilitado todo el día el trabajo? Sí, va a estar habilitado durante el jueves 10, durante todo el día, para que las personas que por ahí trabajan o bueno, tengan como otros compromisos, tengan una disponibilidad bastante amplia de horarios para realizar el práctico evaluativo. De 10, buenísimo. Sí, tengo idea de cuántas preguntas son, y lo del tiempo sí, lo de los 20 minutos, lo dije recién. Después si quieren les puedo mandar un aviso en el ABP para detallarles un poco más eso, pero sí, son 100 preguntas. Mentira, ahí está, muy bien, Milagro ya sabía. Son 10 preguntas. Fíjense que en el material que tiene que ver con la explicación respecto a los aspectos más formales del cursado del trabajo práctico, ahí hay un detalle, ahí les dice puntualmente cuál es el tiempo que van a tener para resolver y que son 10 preguntas. Y cuántas tienen que tener correctas para poder aprobar. Así que nada, igual si tienen alguna pregunta sobre eso, nos la hacen, por supuesto. Y acá les copio entonces ese es el link al documento de Google Docs que vamos a... Ahí justo lo mandé. Gracias, ahí está, muy bien, gracias Lucila. Ahí está, ese es el link al documento del Google Docs que vamos a utilizar hoy. Recuerden que en cada clase la idea es tratar de utilizar uno de estos documentos, donde es un espacio donde ustedes pueden dejar algunas consultas si es que las quieren dejar ahí, para que nosotros las vayamos respondiendo durante la clase, y también después van a ver que tiene algunas actividades que las vamos a resolver
hoy durante la clase. Pueden dejar ya sea la consulta ahí en el documento. Si ustedes quieren, yo les comparto la pantalla un segundito, como para que vean. Profe, Sí, perdón. nos da acceso denegado. Debe Ay, estar... a ver. Déjenme en un segundo, por favor. En realidad tengo puesto que cualquier persona con el enlace lo puede utilizar. No, no alguien en particular. No dice que tiene que ser nadie de la UNC ni nada. Por las dudas los vuelvo a copiar y se los vuelvo a pasar. A ver. De hecho, hay personas que han logrado ingresar. Un segundo. A ver, prueben de nuevo. No, Hernán, es verdad que a veces se puede limitar a personas que tengan UNC, pero está puesto que cualquier persona que tenga el enlace pueda ingresar. Si quieren probar de nuevo, ahora sí, genial, buenísimo. Qué raro, pero porque está, bueno, no importa, ya todos y todas pueden ingresar, así que no hay problema. Florencia, si solicitaste ingreso, en realidad, ahí veo que me están llegando todos los ingresos. Fíjense si pueden seguir ingresando. Quienes han tenido problemas, por ejemplo, Florencia, ¿vos también podés ingresar ahora? Porque en realidad está puesto para que ingrese cualquiera, justamente para que no tengamos que habilitar el ingreso a cada persona de manera manual. Ahí si Florencia me confirma que puedo ingresar. ¿No todavía? Ahí, a ver, te lo dejo de nuevo. ¿Querés probar de nuevo si querés ahí? Genial, excelente. Bueno, buenísimo, no, de nada. Bueno, les comparto mínimo la pantalla para que ustedes, creo que la mayoría ya sabe cómo funciona, pero bueno, les comparto la pantalla para que vean básicamente cómo es el archivo. Ustedes lo que tienen en este documento es como si fuese, visualmente es como si fuese un documento, en este caso un documento de Word, y bueno, lo que nosotros dejamos acá es un espacio para que ustedes puedan poner su consulta, por ejemplo, y lo que nosotros le vamos respondiendo para que quede también aquí registrado. Sí, muy bien eso. Si ustedes aspiran a la promoción, tienen que tener una nota mínima de 6 en los trabajos prácticos evaluativos y un promedio de 7. Y después, obviamente, también realizar el trabajo que es para promocionales y también en ese trabajo tener una calificación de 7 o más. Entonces aquí ustedes pueden dejar algunas dudas. Acá hemos dejado como primero un espacio para que ustedes puedan escribir. Si ustedes ven, cuando alguien va escribiendo, bueno, se va viendo ahí. Y acá pueden dejar alguna consulta que tengan específica sobre búsqueda bibliográfica. Igual, de todas maneras, como vamos a trabajar ahora sobre lo de búsqueda, las podemos ir resolviendo ahí. Las pueden escribir acá o las pueden decir directamente cuando estemos trabajando sobre esos temas. Y después van a ver unos ejercicios que vamos a trabajar en la clase de hoy, pero eso no miremos ahora porque después ya les vamos a explicar bien cómo funciona eso. Así que no presten atención a eso nomás, que no lo vamos a utilizar. El trabajo para promocionales es una actividad que está pautada para trabajar en el segundo semestre. O sea que ahora no la vamos a estar trabajando todavía, está pensada para el segundo semestre. Así que bueno, si les parece bien, en todo caso, si alguien tiene alguna duda como más administrativa, la puede escribir acá o en el chat, o la copia directamente en el documento que acabamos de mostrar recién cómo funciona, y después lo vemos. Y si no pueden interrumpir la clase y preguntar, especialmente ahora que vamos a trabajar sobre las cosas de búsqueda bibliográfica. ¿Sí? Lo que vamos a hacer hoy es, Hanna nos va a compartir su pantalla, entonces vamos a ver la pantalla que nos va a compartir Hanna. Lo que nosotros hicimos fue poner las actividades que ustedes encontraron en esta actividad de autoaprendizaje. Lo que hicimos fue como
básicamente copiar cada una de las actividades que ustedes tenían que completar en la actividad de autoaprendizaje, y la idea es, como ustedes ya resolvieron esto, o la gran mayoría ya resolvió esto, es que la idea de repasar estas actividades tiene que ver con ver si hubo alguno de los ejercicios que les generó como más dificultades o más dudas que otros. Vieron que cuando ustedes fueron completando las actividades, si por ahí marcaban alguna cosa que era incorrecta o se equivocaban, de la manera en que estaba preparada la actividad, les hacía una devolución y les decía como que tenían que volver a revisar la respuesta y seguir avanzando. Entonces, en ese sentido, es muy probable que no tengan dudas acerca de cuál era la respuesta correcta. Eso puede ser. De todas maneras, puede que haya algunas actividades o algunos ejercicios que le hayan resultado, no sé, como más difíciles o que no les quedó tan claro cuál era la respuesta correcta. En primer lugar, si por ahí alguien se anima a comentarnos, aunque sea brevemente, qué les pareció la actividad. A nosotros nos puede servir, bueno, porque básicamente todos los contenidos de los trabajos prácticos evaluativos van a estar acompañados de una actividad de autoaprendizaje. Entonces, si ustedes por ahí nos pueden dar una opinión sincera, que no necesariamente tiene que ser, ¡ay, estuvo genial!, porque por ahí no les gustó, o puede ser algo que les haya faltado, o no sé, un comentario sobre eso, si alguien lo quiere dar, estaría bueno, porque, bueno, sirve como input para tener en cuenta para las próximas actividades. Así que si alguien lo quiere decir o escribir, nada, bienvenidos. Yo quería preguntar, Sí, sobre la actividad de autoaprendizaje, ¿cómo van a ser? ¿Todas las semanas o cada cuánto? No, es así, está pensado porque ustedes vieron que va a haber 5 trabajos prácticos evaluativos en todo el año, ¿sí? Y en general está preparado para que haya más o menos dos clases virtuales alrededor de cada tema, ¿sí? Entonces, la idea es que, por ejemplo, nosotros la semana que viene vamos a empezar a trabajar con problema de investigación, y entonces quizás para la otra semana ustedes tengan que completar la actividad de autoaprendizaje relacionada a ese tema, o quizás la tengan que completar para la semana que viene, o sea, ya les vamos a avisar por el AVEP, por ahora no la tienen que completar para la semana que viene. Claro, Pero, serían dos actividades, digamos, por tema. La que no es evaluativa y la que sí es evaluativa, digamos. exacto, sí, Antonio, les busco un buen resumen. Hay como una actividad de autoaprendizaje que es no evaluativa, y después está la actividad evaluativa, que esa sí es la que tienen que aprobar. Sí, exactamente. Listo, gracias. No, de nada. ¿Profe? Sí, María Eugenia. Sí. Sí. Yo vi la clase con las diapositivas y el video y tomé nota de todo, y después al momento de resolver la actividad, la verdad que con esa información me fue suficiente y, bueno, no tuve dificultades, digamos, para resolverla. Bien, o sea que como que con el material que tenías disponible te alcanzó para completar la actividad. Sí, bueno. Sí, tomé nota antes y tenía todo a mano, digamos. Perfecto, bueno, sí, vieron que búsqueda por ahí no es un tema que dé como muchas posibilidades acerca de contenidos así, no es tanto como para poner preguntas donde la respuesta sea como correcta o incorrecta, pero sí te permite generar por ahí ejercicios o actividades prácticas donde ustedes pueden aplicar algunas cosas que se vieron. Me alegro entonces si el material de la clase y del video les ha permitido resolver eso de manera satisfactoria. No quiero perderme alguna pregunta. La corrección de la actividad que hicimos no lleva devolución, solo las respuestas. También supongo que te referís a la búsqueda propiamente dicha que cada uno de ustedes realizó. Si es eso, no hay devolución. De todas maneras, ustedes sí, la idea era que nos comenten hoy en clase si habían tenido alguna dificultad para completar esa actividad y que lo podamos resolver ahora si tenían alguna duda, pero obviamente que eso no hay como una respuesta correcta o incorrecta respecto a eso, sino que era que ustedes vayan ejercitando el hecho de realizar búsquedas. Bueno, muchas gracias Jimena y Virginia por los comentarios.
Esperen que no me quiero perder algo. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de hacer la actividad no evaluativa? La pueden hacer, o sea, si no la han completado todavía, ahora en clase lo que vamos a hacer es ver básicamente algunas de esos ejercicios, de nuevo para ver si tuvieron alguna duda o algo que fue como más difícil, pero fíjense que hay actividades que tienen que ver con realizar una búsqueda y completar información sobre los resultados de esa búsqueda, que eso no lo vamos a hacer ahora, porque es como que depende de cómo cada uno de ustedes, el tema que ha elegido para hacer la búsqueda, pero si lo completan después de la clase y tienen alguna duda, bueno, nos pueden consultar y resolvemos cualquier duda que tengan por fuera del espacio de la clase, en algún horario de consulta. Así que bueno, nada, la idea es pasar, no nos vamos a detener tantísimo con esto, porque básicamente ustedes ya realizaron estos ejercicios, sin embargo, genial, el video era del año pasado, lo habíamos armado para el año pasado, pero aplicaba también para esto. Ivana, lo de la cantidad de resultados tiene que ver que cuando vos utilizás determinados conectores y palabras clave, cuántos resultados tuviste en el sentido de por ejemplo, cuántos resúmenes o cuántos trabajos podías localizar utilizando esa búsqueda en particular. No sé si se entiende. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto que si, por ejemplo, nosotros utilizábamos el conector o el operador lógico AND, que quiere decir que, por ejemplo, si unimos dos palabras, por ejemplo, ansiedad, AND, exámenes, quiere decir que los trabajos que queremos localizar tienen que tener esas dos palabras. Obviamente, la cantidad de resultados que vamos a obtener va a ser diferente en función del tipo de palabra clave que utilizamos o del tipo de conectores. Entonces se refería a eso, ¿cuántos habías tenido? En la actividad 3500, ay, yo no entendí eso. Ay, perdón, Ivana, no entiendo lo de los 3500. La actividad 3500. Ay, perdón. ¿Algunas de ustedes, chicas, entienden? Perdón, pero yo no la entiendo la pregunta. Si usted nos puso en la actividad 3500, teníamos que buscar qué operador lógico. Pero había uno que decía 3500, ahí estoy confundida con ese, Iván, ay, perdón. No sé si entiendo bien. Claro, puede haber sido como un ejemplo, pero bueno, ahora vamos pasando capaz. Puede ser. La verdad que no entiendo del todo eso, pero me fijo de nuevo. Ah, bien. De todas maneras no hay problema, porque me puedo fijar de nuevo hacer de nuevo la actividad y ver, por ejemplo, si entiendo mejor eso de los 3500 que se me está escapando ahora y no lo entiendo bien, perdón. Pero supongo que sí, que puede haber sido como un ejemplo. Suena como medio exagerado, porque en realidad por ahí no se encuentran tantos, pero debe ser de poner eso solamente. Bueno, ¿les parece entonces que comenzamos? Nosotros vamos a ir pasando, la idea de esta actividad de nuevo es como rápida, es pasar por las actividades que sí les permitía a ustedes indicar una respuesta y que podemos determinar cuál es la respuesta correcta o incorrecta, y nosotros vamos a hacer, la armamos de tal manera que en la primera diapositiva presenta la pregunta. La idea es que ustedes, si se animan, que prendan el micrófono o que escriban por el chat cuál sería la respuesta, y después en la próxima diapositiva vamos a ver la respuesta, y si alguien tiene alguna duda puntual sobre ese ejercicio, nos lo dice. Por ejemplo, este fue muy difícil, no me quedó claro por qué esa era la correcta, bueno, no se entendió, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Les parece? Y después, Silvia, cualquier cosa vemos eso de lo del link, ahí lo vemos después. Si te parece, después cuando terminemos de hacer esto, que son como dudas más puntuales respecto a la actividad puntual de búsqueda bibliográfica. ¿Les parece bien? Así que entonces, bueno, Hanna, cuando vos quieras, pasamos la primera diapositiva. Una de las preguntas entonces les mencionaba diferentes secciones, o bueno, sí, como secciones o contenidos, y ustedes tenían que identificar cuáles de estos contenidos era posible que nosotros encontremos en un artículo científico. ¿Se animan a decir, alguien se anima a abrir el micrófono y decir cuáles les parece que eran las respuestas correctas? ¿O escribirlas?
Pueden poner, qué sé yo, si son 5 ítems, pueden decir, qué sé yo, no sé, 1, 2 y 3, por decir algo, o 1, 3 y 4, no hace falta que digan mucho más. ¿Alguien se anima? ¿No? Profe, si querés, Sí. yo les digo. Ay, dale, Constanza, muchísimas gracias. ¿Cuáles te parecen? Las que son correctas es antecedentes teóricos sobre el tema en el estudio, descripción de la forma en que se realizó el estudio y antecedentes empíricos sobre el tema de estudio. Perfecto, 1, 2 y 5, lo mismo que dijo también Camila y que dijo Susana. Muy bien, excelente. Las otras dos, no sé si se les había ofrecido alguna dificultad, pero bueno, tiene que ver con que ningún trabajo científico va a tener afirmaciones de verdad absoluta. Básicamente todo el tiempo estamos poniendo a prueba preguntas de investigación, poniendo a prueba diferentes hipótesis, o sea que es imposible que algún artículo científico diga la verdad absoluta sobre algo. Y lo de las indicaciones sobre cómo trasladar el conocimiento a prácticas específicas como políticas públicas, puede obviamente haber algún trabajo que lo tenga, pero no es algo que siempre vamos a encontrar en un artículo científico. Si nosotros les vamos a ir pasando como un poco más rápido, pero si ustedes tienen alguna duda puntual de nuevo o no les quedó claro por qué son las correctas, levantan la mano, o, ya sea físicamente o con la opción de levantar la mano, o lo dicen por el micrófono o por el chat, ¿sí? Así que si quieren pasamos a la que sigue. Básicamente acá tenían que, les daban, por ejemplo, diferentes secciones con sus contenidos, y ustedes tenían que decir a qué sección pertenecía cada una de estas descripciones de contenidos. ¿Alguien se anima a decirlo? ¿O a escribirlo? ¿No? A ver, lo digo, por ejemplo, descripción de los instrumentos. Perfecto, Camila. Bueno, está bueno porque entonces lo podemos trabajar. Dice, la número 1 dice, descripción de los instrumentos o materiales que se utilizaron para medir las variables en el estudio. Si alguien sabe a qué sección de un artículo científico corresponde ese contenido y lo quiere escribir o decirnos, instrumentos, muy bien. A los instrumentos, profe. Perfecto, sí. Gracias, Victoria y María Lucía. Básicamente, la sección que describe cómo nosotros vamos a medir las variables implicadas en nuestro estudio, no, es instrumentos, y ahí digo bien la diferencia entre las dos cosas. El instrumento o el material que se utiliza para medir las variables es la sección de instrumentos. En cambio, aprovecho el comentario que hace María Lucía, que es muy interesante y que siempre en general ofrece un poco de confusión. La sección procedimientos básicamente dice cómo nosotros juntamos esos datos. Por ejemplo, si nosotros vamos a aplicar un instrumento que mide, por ejemplo, ansiedad frente a los exámenes, podríamos aplicarlo, por ejemplo, ese instrumento, ya sea con una versión de lápiz y papel, donde cada persona completa ese instrumento, y donde lo completa, por ejemplo, en el aula de clases, o en una sala que estuvo preparada a los fines de hacer la recolección de los datos, o también se podrían recolectar esos datos de manera virtual mediante una encuesta online. Eso, acerca del modo en que se hace la recolección, el modo es el procedimiento. En cambio, el instrumento que se utiliza o el material que se utiliza para medir la variable es instrumentos. La 2, en realidad, lo que dice es qué pruebas estadísticas o métodos cualitativos se emplean para obtener los resultados a partir de la información recolectada. En realidad, la 2 se refiere a análisis de datos, ¿sí? Porque tiene que ver que una vez que nosotros hemos juntado los datos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una muestra de participantes que completa un instrumento, ¿sí? Completa en una versión lápiz y papel de un instrumento que mide ansiedad frente a los exámenes. Nosotros luego queremos hacer un análisis para saber, por ejemplo, quiénes presentan, si hay una relación, por ejemplo, entre el puntaje en esta escala que mide ansiedad frente a los exámenes y haber completado los exámenes parciales durante un año, ¿sí? Por ejemplo, eso podría ser una pregunta. Entonces, el punto 2, donde dice las pruebas estadísticas, se refiere a la sección de análisis de datos, ¿sí? Bien. Bueno, lo que pasa es que en realidad, Camila, todas estas secciones son las de metodología. Entonces, la sección de metodología, miren que nosotros tenemos la sección de antecedentes, donde hacemos como un repaso de cuánto se sabe sobre un tema en particular, y revisamos la literatura previa para poder ubicarnos frente a cuánto se sabe sobre ese fenómeno en particular hasta ese momento, hasta el momento del estudio. Después está la parte de metodología,
propiamente dicha, que se incluye algunas de las secciones que vimos hasta ahora. Incluye muestra o participantes, instrumentos, procedimiento y análisis de datos. O sea que todas son de metodología, pero dentro de la gran sección que es metodología tenemos subapartados, y cada uno de estos se concentra en un tema en particular. Después dice, si quedó claro la del punto 2, pasamos al 3, que dice, explicación del objetivo de la investigación y cómo ésta se relaciona con los estudios publicados hasta la fecha. ¿A qué sección les parece que corresponde ese? Introducción. Muy bien, Victoria, sí, efectivamente. De hecho, es algo que solemos encontrar al final de la introducción, ¿sí? Cuando ya se repasó lo que se sabe hasta el momento y se plantea puntualmente qué es lo que se va a hacer en este trabajo, eso corresponde al final de la introducción. Muy bien. Perfecto, Juliana, también. Muy bien. Después dice, definición teórica clara de cada uno de los fenómenos o variables en estudio. ¿A qué sección les parece que corresponde eso? También introducción. Excelente, muy bien, muy bien. Victoria, Camila y Florencia, muy bien, excelente. Es la parte de la definición conceptual de las variables, o sea, qué se entiende por cada una de las variables, eso forma parte de la introducción, ¿sí? Y luego dice la interpretación de los resultados obtenidos, indicando también las limitaciones de dicha interpretación y las limitaciones del estudio. ¿A qué sección les parece que es? Muy bien, Constanza, muy bien, Juliana también, es la discusión. Fíjense que la discusión es como el cierre del trabajo, donde justamente, muy bien Ximena, se interpretan, se les da sentido a los resultados obtenidos en el marco de las investigaciones previas. Muy bien, vamos a ver la diapositiva que sigue, donde teníamos justamente los resultados, y ahí teníamos cada uno de los, que ya los dijimos recién, pero ahí están cada uno de los resultados de estas secciones, ¿sí? Pasamos entonces a la que sigue. Esta básicamente la tenían en una de las diapositivas, pero podría ser que por ahí queden dudas también. Tenían que ordenar estas tres etapas, teniendo en cuenta, si hacemos una búsqueda, cuál sería más o menos el orden, o el mejor orden que podríamos seguir para planificar para realizar una búsqueda bibliográfica. Tenemos 3 ítems, no sé si alguien se anima a decir cuál sería el orden de los 3. Planificar, evaluar y realizar la búsqueda, profe. Perdón, no sé quién, ¿Lourdes habló? No. Alguien habló y no escuché. Primero planificar, después realizar y después evaluar. Perfecto, muy bien. Esta no ofreció muchas dificultades, ¿no es cierto? ¿No? Muy bien, efectivamente. Primero planificamos lo que vamos a hacer, después lo hacemos efectivamente y después, miramos cuál es el resultado de eso. Bueno, pasamos a la que sigue. Ahí les decía que, por ejemplo, que si ustedes utilizaban, por ejemplo, estos dos palabras clave, por ejemplo, marihuana, y la otra palabra clave era impulsividad, y se utilizaba en el conector AND, ¿qué tipo de resultado iban a encontrar en la búsqueda? O sea, ¿qué tipo de resultados le iba a ofrecer la búsqueda? Por ejemplo, los resultados iban, voy a ver la 4, a ver. Muy bien, ¿alguien más piensa que es otro? No, bien, todo. Bueno, el 4 de manera abrumadora, vamos a pasar a decir muy bien. Cuando nosotros ponemos 2 palabras clave y las unimos con ese conector AND, estamos tratando de que la búsqueda nos arroje resultados que acuérdense que nosotros podemos filtrar, por ejemplo, que estén solo en el resumen, o que estén solo en el título, o en todo en el trabajo. Supongamos que pusimos que tenga las palabras marihuana, AND, impulsividad en el resumen, quiere decir que los resultados de esa búsqueda nos van a mostrar aquellos trabajos o textos que tengan estas 2 palabras, pero no importa en qué orden aparece, no tiene que aparecer primero una y luego la otra, sino que las 2 palabras van a figurar. Pasamos a la que sigue. Bueno, acá ustedes lo que tenían, esto sí puede haber en el examen, o sea, que tengan como un texto y que tengan que, a partir de la información que presenta el texto, puedan responder las preguntas que siguen. Si bien obviamente que no tiene que ver puntualmente con realizar la búsqueda bibliográfica, tiene que ver con poder identificar correctamente información del resumen, que eso es relevante en la búsqueda bibliográfica, ¿se entiende? Cuando nosotros, fíjense que uno de los pasos de la búsqueda tiene que ver con evaluar los resultados. Para evaluar los resultados tenemos que ser capaces de evaluar el resultado, los materiales que hemos obtenido para ver si son pertinentes o no. Acuérdense que
La búsqueda tiene como objetivo localizar material que sea pertinente a el tema de investigación que estamos trabajando. Entonces, eso implica también que tengamos la capacidad de leer, por ejemplo, un resumen e interpretar, ¿sí? Si el contenido de ese trabajo va a ser o no pertinente para nuestro trabajo. Ah, buenísimo, Valentín, me alegro, me alegro. Ahí les daba como un texto y básicamente, la pregunta sale en el que sí, creo que, me parece que la respuesta ya está en el que sigue. A ver, denme un segundo. Esperen, a ver, que creo que me mandé una macana yo. Porque la pregunta que les pedía era... Un segundo. Esperen que quiero ver si me mandé una macana. Muy probablemente. No, Hanna, podemos pasar. No me mande. Pensé que me mandó una macana. Ay, gracias, Camila, ahí está. Muchas gracias, Camila. Ahí está. No, pero teníamos miedo, yo tenía miedo de haberme mandado una macana y que la pregunta y la respuesta esté en la diapositiva que seguía. Ustedes tenían un texto y lo que les pedí era que identifiquen la pregunta puntual era qué variables eran definidas en ese texto. Si eran definidos habitantes de Argentina, actividad física y ejercicio físico, o atributos relacionados con la salud, habilidades, actividad física, mujeres, personas entre 35 y 39, habitantes de Argentina, ejercicio físico, aptitud física y actividad física. ¿Quieren decir cuál les parece que es la respuesta? Si quieren podemos volver a la diapositiva anterior que era donde estaba el texto. Muy bien. Tengan cuidado con eso de decir la 4 y todo eso, porque no sé si, no voy a tirar pistas, no voy a decir nada, pero es la 4 de la que nosotros pusimos recién, ¿no es cierto? Muy bien, ¿sí? En ese texto, no lo vamos a leer ahora detenidamente, pero el texto definía conceptualmente, o sea, decía que se entendía por ejercicio físico, aptitud física y actividad física. Muy bien, perfecto, ahí está, muy bien. Pasemos a la que sigue. Dice, en el artículo, el mismo artículo que habíamos mencionado antes, una frase decía lo siguiente: en Argentina, durante el 2014, el 69% de los habitantes afirmó no hacer ejercicio físico al menos una vez a la semana, siendo esta actividad física mayor en las mujeres y en los sujetos entre 35 y 59 años. ¿Por qué les parece a ustedes que se incluyó esa información? Para mostrar que en Argentina la mayoría realiza actividad física, para mostrar que las personas de entre 35 y 59 tienen menos inactividad física, para mostrar que un alto porcentaje no realiza ejercicio físico, o para mostrar que un tercio de la población no hace actividad. ¿Alguien más? Camila dijo que era la 3, que se utilizó esa frase para mostrar que un alto porcentaje no hacía actividad. Sofía también dice la 3, Eugenia también, la tercera. Bien, perfecto. Salomé también me parece que está asintiendo como que también va por la tercera, muy bien, efectivamente, muy bien, es la tercera. Acuérdense que cuando se hace un trabajo, lo que se trata es de contextualizar por qué el tema que se está trabajando es un problema. Acá usan esa frase o usan estos datos para mostrar que un alto porcentaje no hace actividad física. Por supuesto, ninguna de nosotros entramos en ese porcentaje. Sigamos, vamos a pasar a la que sigue y dice, en el mismo texto, seguimos trabajando con el mismo texto, y dice, se incluyen algunas definiciones conceptuales. Acuérdense de nuevo que la definición conceptual es qué se entiende por una variable, y la definición operacional es el instrumento con el cual se la mide, ¿sí? O las preguntas o los materiales con los cuales se lo miden, ¿sí? Entonces, dice, ¿cómo se define a la aptitud física? ¿Quieren que mostremos de nuevo el texto? Es la 1. Ahí está. Me olvidé ya cuál era perdón, la pregunta, pero que ahí la busco rápido. La pregunta era, ¿cómo se define a la aptitud física? Miremos en el texto y fíjense que en función de la información que figura ahí, ¿cómo definiríamos entonces a la aptitud física? Nos dice la 1, ¿alguien más dice la 1?
Ah, después si querés, Hanna, podemos volver a donde están las opciones, así. Ahí está. Valentín lo que hace es contestar con la información que figure directamente en el texto. Entiendo, Valentín, que vos también estás indicando que es la 1, ¿no es cierto? Luciana también, la 1, la 1. Muy bien, efectivamente, ahí está, sí. La respuesta era la 1, ¿sí? Entonces, básicamente era tener en cuenta la definición que planteaba el texto sobre qué se entendía por aptitud física, y era exactamente eso que es lo que Valentín copió ahí también. Bueno, pasamos a la que sigue. Vemos que no han tenido como muchas. Ah, ahí está, ahí terminó, no eran tantas más. Después estaban las actividades de búsqueda propiamente dicha. Sí, Luciana, es así. Voy a tratar de hablar más despacio, que me pidieron que hable más despacio y claramente me lo he olvidado. Cuando nosotros tenemos una variable o un constructo psicológico, por ejemplo, si pensamos en impulsividad, por ejemplo, ¿qué se entiende conceptualmente por impulsividad? Bueno, es un rasgo que implica la tendencia a no planificar lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir, o la tendencia a actuar rápidamente sin pensar en las consecuencias que puede tener nuestro comportamiento. Eso es que se entiende conceptualmente por, en este caso, por el constructo o la variable impulsividad. Esa es la definición conceptual. Obviamente que en la mayoría de los casos, esta definición conceptual suele enmarcarse dentro de un cuerpo teórico o no es que cualquiera dice lo que significa, sino que hay un desarrollo teórico por detrás que explica o define qué se entiende por esa variable. En cambio, la definición operacional de esa variable es cómo nosotros o nosotras vamos a medir esa variable. Nosotros sabemos entonces que impulsividad es esta tendencia a actuar de manera no planificada, sin pensar en las consecuencias, a preferir recompensas menores, pero que se pueden obtener más rápidamente en el tiempo que recompensas de mayor tamaño, pero para las cuales hay que esperar. Bueno, ser una persona como más organizada, que termina sus tareas aun cuando sean aburridas o impliquen como una demanda importante de tiempo. Todo eso tiene que ver con lo que se entiende por impulsividad. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, lo vamos a medir, por ejemplo, con un instrumento que permita justamente determinar niveles más altos o más bajos de ese constructo. Entonces, por ejemplo, hay escalas, ¿sí?, destinadas o construidas o desarrolladas para medir la impulsividad. Entonces, ese instrumento que nosotros o nosotras utilicemos para medir la variable es lo que corresponde a la definición operacional. Y la conceptual, entonces, es lo que se entiende por ese constructo o esa variable. ¿Se entiende más o menos? Ahí vemos lo de discusión y conclusión, si son sinónimos. En realidad, en un artículo científico, la discusión propiamente dicha es toda una sección donde se interpretan los resultados obtenidos en el trabajo, teniendo en cuenta los resultados o los resultados de trabajos previos. Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos, por ejemplo, una relación entre ansiedad frente a los exámenes y una menor cantidad de exámenes que se han rendido durante un tiempo, por ejemplo, podemos contrastar ese resultado e interpretarlo a la luz de trabajos previos realizados, o en nuestro medio o en nuestro medio. Y la conclusión, algunos trabajos tienen un apartado al final que se llama puntualmente conclusión o conclusiones finales o conclusiones generales, y es como una breve síntesis de un párrafo o dos, no mucho más, pero en general es un solo párrafo, que sintetiza el resultado general del trabajo. Entonces, si el trabajo no tiene conclusión, la sección conclusión, yo te diría que es lo mismo, pero en realidad la discusión es una cosa más global, y la conclusión es como una síntesis final que se encuentra dentro de la discusión. Esperen que me perdí. No, la justificación del estudio suele estar en la introducción, Camila, porque básicamente tiene que ver con indicar las razones, ¿sí?,
que justificaron llevar adelante el trabajo. Cuando estamos hablando de un proyecto de investigación, las razones que justificaron llevar adelante el trabajo cuando el trabajo ya se hizo. Y cuando estamos frente a un proyecto de investigación, que un proyecto, acuérdense que es una propuesta para realizar un trabajo de investigación, la justificación tiene que ver con indicar estas razones que ameritan, ¿sí?, o validan que es lo interesante de eventualmente ejecutar esa investigación. Pero sí, va en la introducción. No quiere decir que uno no pueda después mencionarlo en la discusión nuevamente para poder mostrar cuál fue el aporte del trabajo, o uno de los aportes del trabajo. Pero la justificación del trabajo, o sea, por qué fue valioso realizar ese trabajo, o qué aporta, o qué vacío de la literatura previa llena ese trabajo, forma parte de la introducción. Ay, gracias, Paula, no lo había visto. En realidad el abstract o el resumen no forma parte de la introducción, es una sección en sí misma. Nosotros cuando vemos un artículo científico vamos a ver que tiene el título, tiene los y las autores que forman parte de ese trabajo, y después tiene un resumen o abstract. Eso es una sección en sí misma que no forma parte de la introducción, es un resumen de todo el trabajo, pero no forma parte de la introducción. No sé si se respondió a eso, perdón que me lo había resalteado, eso ni lo había visto. ¿Alguien tiene alguna duda puntual sobre la parte de cuando realizaron la búsqueda o algo que les haya quedado alguna duda? ¿Profe? Sí. Sí, yo tengo una duda. Sí, Constanza. Con respecto, cuando nos pedían a realizar la búsqueda, viste, profe, que teníamos que realizar 3 búsquedas, y en los ejemplos que ustedes nos daban, decía una parte de sección, y decía título o resumen. A mí me quedó duda en esa parte porque no sabía cómo poner, si quería en el título, si quería en el resumen, las palabras. Esa es mi duda. Bien, Constanza, sí, en realidad eso depende del lugar, la base de datos o la revista donde vos estés buscando. Por ejemplo, en algunos que yo suelo utilizar, no sé si se acuerdan que Hanna nos había mostrado cómo utilizar, por ejemplo, PubMed, por ejemplo. Ahí cuando uno quiere filtrar, por ejemplo, por en dónde quiere que estén esas palabras clave, ¿sí? Básicamente eso tiene que ver con que uno puede especificar a dónde quiere que estén las palabras clave. Si nosotros ponemos que las palabras claves estén solo en el título, ¿sí?, es como más difícil que encontremos un resultado, porque por ahí el título, qué sé yo, es como más general o más amplio, y por ahí no estamos perdiendo un buen trabajo que es pertinente para nuestro tema de investigación, pero no lo encontramos porque indicamos que las palabras tenían que estar sí o sí en el título. En general, para mí, la mejor manera es buscar en el abstract, solo que algunos buscadores, o sea, algunas bases de datos o algunas revistas, no te dan la opción del abstract solo, te ponen título / abstract, como que filtras que la búsqueda la realice en esas 2 secciones, en el título o en el abstract. A eso se refería, pero por ahí hay bases de datos o revistas que le dejan, que separan, buscar solo en el título, o buscar en el abstract, o buscar en las 2 secciones. No sé si, Constanza, esa era la... yo en psicotema tampoco encuentro nada, pero sí encuentro si voy buscando número por número. Empiezo a buscar, entro por número y voy buscando los trabajos publicados, y ahí voy tratando de buscar, pero es verdad, al menos a mí tampoco me sirve. Perdón, que igual que Constanza te corté. ¿Era esa la pregunta, Constanza, que vos tenías? Sí, en verdad era un poco que no lo encontraba en las bases de datos. O sea, no encontraba la sección en donde poner quiero solo título, quiero resumen. Si bien entendía a qué se refería de bueno, solo el título, solo el resumen, pero no podía encontrar cómo seleccionar que solo quería el título, que solo quería el resumen. Bien, te puedo mostrar con esta, por ejemplo, ahí voy a compartir de la pantalla. Hanna, corta un segundo para poder mostrar la pantalla acá. Por ejemplo, en esta base, por ejemplo, no sé, se está viendo, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bien, perfecto. En esta sección te deja completar acá, ¿ves? Por ejemplo, ¿dónde? En todos los campos, quiere decir acá, sería, por ejemplo, en cualquier parte del texto. Vos podrías querer buscar, por ejemplo, por autor o autora,
en estos casos sirve cuando sabemos, por ejemplo, que hay algún autor o autora que es como muy relevante en un tema en particular, entonces ponemos el apellido de esa persona y nos va a buscar trabajos de ese autor o de esa autora. Y después podemos buscar como por distintas cosas. Y entonces una de las opciones que acá nos deja es el título o el abstract, por ejemplo. Y ahí tendría que ser básicamente una sección donde te deje poner algún tipo de filtro que, de nuevo, no necesariamente va a estar en todas las revistas o en todos los buscadores. Recién alguien estaba mencionando, por ejemplo, Psicotema, y yo entiendo que Psicotema ni siquiera, o sea, las veces que yo he tratado de buscar en Psicotema, ni siquiera me dejaba buscar con las palabras, con los conectores, y eso me resultaba más fácil ir artículo por artículo. Déjame que busque alguna otra para ver si te lo puedo mostrar acá. A ver si nos sale lo de la búsqueda, lo de poner lo de las secciones. Sí, por ejemplo, supongo que, perdón, depende entonces del tipo va a depender de la base de datos o de la revista donde vos estés buscando. Por ejemplo, en esta, por ejemplo, si entran así a Redalytics, así como entran acá, te deja poner, por ejemplo, palabras claves, el DOI o un texto completo, y te deja buscar por artículos, por autores, por revistas, por disciplinas, o sea, eso es lo que te deja ir buscando. Pero, bueno, nada, tiene que ver con, perdón, va a depender de cuál es el sistema de búsqueda que tenga cada revista o cada base. No sé, Constanza, si eso puede, por ahí va a tener que ver en todo caso con el tipo de revista. Sí, debe haber sido. Gracias. Más que revista, en realidad. Claro. Y si vos tenés algún ejemplo puntual de alguna que pudiste hacer, que quisiste hacer y que no podías resolver ese tema, en todo caso, si lo querés hacer después y me podés mandar por mail, por ejemplo, un print de pantalla de lo que estabas encontrando o lo que estabas tratando de hacer para que lo podamos resolver. Por ahí podemos hacer eso también, si querés mostrar puntualmente en dónde estabas haciendo la búsqueda y por ahí qué dificultad se puede haber o dónde no podías encontrar eso y lo podemos resolver. Si te parece, podemos hacer así también. Dale, genial, profe, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene alguna duda puntual sobre esto? De la parte de la actividad, alguno de los ejercicios de la actividad de autoaprendizaje. Bien. Bueno, nosotros tenemos planeada entonces ahora otra actividad. Espera que vamos, el otro estuvimos practicando, estuvimos así porque queremos usar otras herramientas así que nos permite utilizar el Meet. Lo del link. Ay, perdón, Silvia, ¿qué parte del link? ¿Habías puesto una pregunta que era sobre el link? Ah, creo que sí, había una pregunta antes que decía algo del link, pero no me acuerdo cuál era. Ahí la busco. Un segundo. Ay, si me la repetís porque estoy buscando en el chat y no la encuentro. Pero me parece que sí, era algo de si había que pegar el link, ¿no es cierto? ¿Era algo de eso? No sé cómo pegar. Ah, ¿cómo pegar el link en el texto? ¿Sí? Perfecto. Si querés te lo muestro, por ejemplo, con un ejemplo, ¿sí? Ahí déjame que busque un artículo y te muestro cómo sería, por ejemplo. Un segundo. Ahí ya te comparto la pantalla. Y decime, por favor, si lo que estoy mostrando no es lo que vos me estás preguntando, ¿sí? Comparto acá. Supongamos que vos hiciste una búsqueda y uno de los artículos que encontraste era este, por ejemplo, ¿sí? Acá tenés el resumen, pero acá, por ejemplo, podés obtener el texto completo, ¿sí? Entonces, lo que te pide en todo caso, si vos tenés que poner un link, por ejemplo, haces clic acá y pones clic con el derecho, haces clic con el derecho, pones copiar, y después suponete que tengas que pegarlo aquí en el ABP, pones control, o sea, en realidad, perdón,
haces de nuevo clic con el mouse y pones pegar y se te pega el link. Pero no sé si es eso lo que vos me estás preguntando, capaz que era otra cosa. Ah, ¿no les deja pegar? Ah. Bueno, una opción obviamente que es Profe, copiar. el ABP no deja pegar con el mouse a veces. Tenés que poner el control B, creo, control B corta o control C para pegar. Ah, y ahí sí, control C, Claro. está listo. Entonces no te deja con el mouse, pero sí te deja si haces control, por ejemplo, control C, que sería control de copiar, o en algunas si le está puesta como en, o control P en realidad, supongo que, o ¿por qué es B? Claro, control B es pegar, B corta. Ah, sí, control B, ahí está, sí, ahí está. Lo tuve que hacer. Ahí está, control, en realidad, control C es cuando lo queremos copiar y control B es cuando lo queremos pegar. Ahí está. Ah, bien, ahí está. Entonces, ahí está, bien. Control C para copiar y control V para pegar. Ahí estaría, entonces, perdón, no entendí nada, menos mal que están todos ustedes y todos ustedes, porque si no, iba a decir cualquier cosa. Ahí está, entonces ya estaría aclarado eso, ¿no es cierto? Bien. Lo que nosotros queremos hacer ahora es comentarles una actividad que habíamos planificado para hacer en la otra parte, no de nada sirve, perdón que no había entendido. Sí, perdón. Fíjate que seguís compartiendo pantalla por las dudas. Ah, bien, gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias. Me va a mandar una macana. Muchas gracias. Entonces, lo que habíamos pensado es una actividad para realizar ahora. Entonces, primero lo que le queremos preguntar igual es, antes de eso, sin empezar la actividad, es si, ustedes, vamos a hacer como una breve encuesta sobre una sola pregunta. Ahí está. Entonces, ustedes les vamos a poner la pregunta, ustedes la van a contestar, nadie va a saber lo que respondió cada uno, aparte es una pregunta súper, sin nada, una tontera. Así que queremos saber entonces si les parece que antes de hacer esa actividad, que son más ejercicios sobre búsqueda bibliográfica, queremos preguntarles si les parece que hagamos un pequeño recreo de 5 minutos. A ver si ustedes tienen ahí la pregunta y pueden votar a ver qué les parece. No van a ser más que 5 minutos, igual es como para ir a calentar el agua, el mate, o para prepararse un café. Así que voten. Bueno, no hay tantos votos hasta ahora. No, pero tienen una encuesta, ¿no les sale ahí para votar? No, Sí. Fíjense que al costado derecho, en los detalles de la reunión, tienen como un cuadrado, un triángulo, un círculo, tienen que apretar ahí y les va a salir a encuestas. Y ahí está para responder. Ay, gracias, Lucila. ¿La vieron? Sí, incluso, profe, desde el celu te aparece como el cartelito directamente. Sí, a mí la compu perfecto. también me apareció cartelito. Abajo a la derecha. Ah, genial. Bueno, especialmente a mí, ténganme paciencia porque a mí me cuestan un montón todas estas cosas. Así que por ahí, entre expectativa y realidad, o sea, lo que uno piensa que va a salir y lo que después termina saliendo como una distancia, Natalia no le sale. Ay, no sé qué, ¿dónde está? Aparece ahí abajo en la derecha, donde dice cuántos somos, en el Meet, donde está el chat, ahí aparece un cuadradito, circulito con triángulos. Apretás ahí y ahí dice actividades, que dice encuesta, grabando, grupos de trabajo, pizarra y eso. Apretan encuesta y votan. Gracias, Antonella. Por lo que estamos viendo, a algunas personas como que les aparece ahí nomás, como que es más visible que para el resto. Bien, bueno, nada, consideramos una abrumadora mayoría de gente que ha votado 50 personas, obviamente que no sabemos quién ha votado, ni qué votó cada persona, pero sí que han votado 50 personas y que 48 dijeron que sí, hagamos un recreo de 5 minutos, así que nada, vamos a cortar 5 minutos, pero vuelvan que seguimos con las actividades de búsqueda, así que nada, eso, en 5 minutos, 11:05, volvemos a alargar, así que hacemos esa pequeña pausa. Yo dejo de grabar ahora y después vuelvo a grabar de nuevo para que no grabar los 5 minutos del recreo. ¿Está bien? Listo, eso. Vayan nomás.